Bienvenidos a Putumayo al Día Noticias, el informativo donde describimos, documentamos y analizamos los acontecimientos diarios, las declaraciones, las políticas o cualquier iniciativa que puedan afectar a nuestra sociedad. Informamos y transmitimos opiniones y comentarios sobre nuestros hallazgos. Putumayo al Día Noticias, con información de interés para ampliar la opinión y el debate público. Putumayo al Día, director Jesús Bernal. 12 en punto en el territorio nacional colombiano. Avanzamos en este recorrido informativo en Tres Fronteras 96.3 FM Radio. Esto es Putumayo al Día. Vamos a avanzar hoy con dos temas. Uno, la situación de los medicamentos que, según la inspección que hizo la Supersalud a Audifarma, logró un hallazgo importante de un lote de elementos medicinales, de medicinas, como aspectos que hoy en el país vienen siendo de tipo de reclamación. Y los pacientes, tanto de medicamentos esenciales no costosos como esenciales pero sí de alto costo, están esperando que les entreguen los medicamentos, pero estos allí, en este caso específico de Audifarma, guardados, almacenados. Es el caso de la insulina. También hace alrededor de 2 meses conocíamos en el caso de Puerto Asís, cuando se iba a las droguerías a solicitar el medicamento Enalapril, que hace parte de los medicamentos que deben de consumir las personas que tienen la enfermedad crónica por hipertensión, tensión alta. Y en al menos 7 droguerías las cuales se recorrían en el municipio de Puerto Asís siempre decían que no había, que estaba agotada. Pues ayer en el informe que dio la Supersalud y el fin de semana se conoció que Audifarma tenía muchos medicamentos relacionados con esta relación, el Anapril y la insulina, en 2 categorías, en 2 líneas que son vitales para los pacientes que deben aplicársela permanentemente y a diario. Todo con el tema relacionado a los problemas de azúcar y demás, los diabéticos. Pues el exministro Alejandro Gaviria ha dado una declaración explicando qué es lo que viene sucediendo frente al tema y hablando un poco de pedagogía. También el reclamo hoy de la señora Lourdes Peña, quien es capitana del Cuerpo de Bomberos en Colombia, que reclama sobre por qué en el país está sucediendo el fenómeno de que no se firman los convenios entre las alcaldías y los cuerpos de bomberos. Deben haber firmados unos convenios basados en una normatividad, basados en la ley, y deben de disponerse de los recursos. ¿Qué ha pasado? Pues, por ejemplo, el caso de Puerto Asís, no había hasta al menos esta mañana la firma de un convenio, un acuerdo para que el cuerpo de bomberos labore. Y así sucede en muchos municipios del territorio nacional. La actualidad informativa en Putumayo al Día. Se especuló que el partido de Colombia-Paraguay, hoy en Barranquilla, 7 de la noche, iba a ser interrumpido por el Consejo de Ministros del Gobierno Nacional. Se especuló y salieron medios a decir que no había partido, incluso Caracol anunció el partido por internet, lo anunció por la nueva aplicación que se tiene en los celulares. Sin embargo, el gobierno ha dicho que el Consejo de Ministros hoy va adelantado, va a las 4 de la tarde, y creemos que va a ser un Consejo de Ministros muy light, muy rápido, porque pues el partido es a las 7 de la noche. Creemos entonces que el partido va por señal abierta, que es lo que la gente está esperando, para Caracol, para RCN y para Señal Colombia, para Radio Nacional en audio. El partido va, entonces, Colombia-Paraguay, 7 de la noche, partido de la fecha 14 por las eliminatorias del Mundial de la FIFA 2026, que se va a jugar en México, Estados Unidos y Canadá. Estamos en las noticias, en Putumayo al Día. Panorama Regional.
en Putumayo al Día. Escuchemos al exministro de Salud, quien se ha referido, Alejandro Gaviria, sobre la situación de Audiofarma y las posturas que se han originado en el país, más allá de que son políticas o son administrativas y técnicas, qué es lo que ha venido sucediendo en realidad frente al tema de la distribución e entrega de medicamentos a los pacientes en Colombia. Esto es lo que ha dicho el funcionario al respecto. Escuchemos. Teorías de lo que está ocurriendo. Hay una primera que es un tema de desabastecimiento. Yo no creo que ese problema no existe. Hay abastecimiento suficiente para los dos mercados de medicamentos en Colombia, el que se llama el institucional, que está alrededor de la CPS, y el comercial. Colombia, como lo tuvo buena parte del mundo en algún momento después de la pandemia, tuvo problemas de abastecimiento por el rompimiento de las cadenas globales de valor. Ese lo podemos dejar de lado. Después existe el problema de por qué en algunas EPS, en particular en la nueva EPS, los medicamentos no les están llegando a los pacientes. Tuvimos primero un problema con los pacientes de enfermedades raras, después con los trasplantados y sus inmunosupresores, y ahora esto alcanza a pacientes diabéticos, que es una enfermedad crónica prevalente. Y ahí hay dos teorías. Una, el acaparamiento, que fue expresada por primera vez el presidente después de una visita de la Supersalud el viernes a una bodega de un operador logístico de medicamentos que es Audiofarma. Esa es una teoría. Y la segunda dice, no hay acaparamiento, ese es simplemente un inventario normal, es un acopio normal de una cadena logística de medicamentos que es muy compleja. Y la segunda no, es que aquí hay un montón de problemas financieros y quizás problemas también de una administración caótica de algunas EPS que está llevando a este problema. Y los problemas financieros más o menos tienen esta magnitud, hay una deuda del Estado colombiano, aguas abajo, con los operadores logísticos de 4 billones de pesos que está estresando todas estas cadenas logísticas de entrega de medicamentos, y esa es la causa fundamental. Superpuesta a esta causa también tenemos, y lo digo con preocupación, lo que está pasando en la nueva EPS. El gobierno tomó control hace más de un año, ha tenido 2 interventores, un presidente, no hay transparencia sobre los estados financieros y aparentemente allí se están gestando unos grandes desequilibrios que están llevando a todos estos problemas. Ese sería como un resumen. Sí, señor Gaviria, pero hay otro punto importante y es que el presidente Gustavo Petro ahora amenazó con la intervención de las bodegas de los medicamentos a partir de lo que pasó con Audiofarma. ¿Eso quiere decir, ya pasaron de las EPS, ahora se van con los medicamentos? Pues si hace eso, simplemente va a agravar este problema, una magnitud sin precedentes y básicamente muchos pacientes morirían. Yo quiero ser claro, y Julio pidió, yo creo que algo que debemos tener un poco de calma en este problema, analizarlo quizás con todos los hechos. Detrás de las explicaciones del presidente, creo yo, y lo digo con respeto, hay una teoría de conspiración sin sentido. Ese no es el problema de la entrega de medicamentos en Colombia, esa no es la causa principal. El inventario de Audiofarma era un inventario de 2 semanas, que es un inventario normal en este tipo de operaciones que son complejas. Y si el presidente ahora, basado en una evidencia débil, precaria, casi espuria, va a empezar a simplemente tomarse o allanar bodegas de medicamentos, toda esta operación logística en Colombia será imposible. Pero, exministro, entonces volvemos a la esencia del problema, porque entonces, como usted bien lo señaló en su primer diagnóstico, unos dicen una cosa, otros dicen otra, y el sándwich tiene la mitad a los pacientes. Uno, ¿qué le puede decir a los pacientes? Porque es que aquí no es de quién tiene la razón. Aquí el tema es, hay que resolver el tema de la entrega de los medicamentos, así como de la atención, que no se está garantizando. La culpa es del gobierno, de la CPS. ¿Quién tiene que garantizar esto? Pues lo tienen que garantizar las autoridades colombianas, la Defensoría. Empezamos el día llamando la atención sobre este problema. Hay unos autos de la Corte Constitucional, que es la principal guardiana del goce efectivo del derecho fundamental a la salud. El gobierno puso a funcionar una mesa, esa mesa aparentemente no está haciendo nada, y mientras tanto los desequilibrios financieros crecen todos los días. Hay decisiones que se están tomando. Este fin de semana cambiaron, por ejemplo, la interventora de Sabia Salud, que es una EPS del régimen subsidiado de Antioquia que concentra muchos pacientes diabéticos. Ahí se va a generar más estabilidad. Simplemente yo creo que el gobierno ha subestimado la complejidad de la operación del sistema de salud de Colombia. El presidente no le gusta el sistema de salud, simplemente tiene una indignación que va más allá de lo fáctico, casi moral. Y sus discusiones se dan en ese ámbito. Cuando yo opiné el fin de semana me dijo que yo era crematístico, que no sé muy bien qué es, creo que es el arte de enriquecerse, y ese es el lenguaje que se está utilizando en una discusión que debería estar enfocada, concentrada en los asuntos fácticos,
y en, como ustedes bien dicen, resolver el problema. Yo creo que las discusiones quedaron atrás. Se puede tener una discusión de la reforma a la salud que ahora habla del futuro. Así aprobara el Congreso la reforma a la salud en los próximos meses, se implementará en 2 años, y esto no da espera. Hay vidas humanas en juego. A propósito, usted, doctor Gaviria, ha tenido una pública discusión sobre este tema desde el comienzo, con todo lo que tiene que ver con la reforma a la salud y obviamente con los últimos incidentes. Si usted tuviera que resumirlo, ¿dónde está su principal diferencia de concepción entre lo que piensa el presidente de la salud y usted? ¿Cuál sería? Yo creo, Félix, que está en la defensa que yo hago del sistema de aseguramiento en Colombia. Y voy a decirlo de esta manera, en que el sistema general de seguridad social en salud puede ser un sistema mixto, donde haya participación de empresas públicas, empresas privadas, cajas de compensación y demás. El presidente insiste en que el sistema debe ser un sistema manejado, administrado meramente por lo público. Sí, exministro, usted dio una durísima batalla cuando estuvo a cargo de la cartera de salud precisamente por los altos precios de los medicamentos. Y criticaba mucho eso, los abusos. Hoy, en medio de toda esta grave situación, ¿a quién le creemos? ¿A unas farmacéuticas que siguen vendiendo drogas y medicinas caras? ¿A un gobierno que dice que hay acaparamiento? ¿O a quienes dicen que el sistema está desfinanciado? ¿Siguen siendo los precios tan altos de las medicinas? Sí, siguen existiendo precios altos. El gobierno, por alguna razón, Juan Diego Rara, abandonó la política de regulación de precios de medicamentos, está ahí tirada, incluso la política farmacéutica. Es una política que, como usted lo bien dice, por allá en los años 2014-2015 tuvo su época de oro. Había una conversación con la farmacéutica, los precios se regularon, incluso el presidente se quejó este fin de semana de los altos márgenes de intermediación en algunos medicamentos. No sé por qué dejaron de lado esa política. Eso se puede seguir mejorando, pero en este momento, Juan Diego, la clave está en financiar el sistema, pagar algunas de las deudas, volver a hacer el cálculo de la unidad de pago por capitación, que es lo que reconoce el Estado por cada afiliado, y resolver esta coyuntura financiera aguda, la del presente, la de la coyuntura. Después ya nos pondremos de acuerdo en la arquitectura institucional del sistema, que es una discusión eterna, muy difícil en Colombia, en toda parte del mundo. A mí me parece que hay desidia, indiferencia, falta de atención a un problema muy complejo que está afectando a los pacientes de Colombia. Sí, doctor Gaviria, pero mire que el presidente Petro habla como si existiese una ley que dijera que yo tengo que entregar el medicamento así el sistema no me lo pague y que eso es infinito. ¿Eso realmente es así o realmente estamos hablando ahí únicamente de derechos humanos, pero más allá de eso no existe ninguna ley que respalde eso? Hay una jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto que me parece razonable, sensata. Es una mínima humanidad que dice: yo no puedo esgrimir razones financieras para negar tratamientos o medicamentos, pero esa ley se estrella con una realidad acuciante, y es que la plata no está alcanzando, la UPC quedó mal calculada. Estas cadenas de valor están completamente, las cadenas de operación logística están completamente estresadas por problemas financieros. Y hay una especie de obviedad que repiten los economistas todo el tiempo cuando se trata de estos sistemas, y es que lo insostenible en algún momento tiene. Sí, exministro, este tema de los Se van a decir, no podemos hacerlo. Exministro, este tema de los presupuestos máximos, yo tengo entendido que es a través de los cuales, entre otras cosas, se financian esos medicamentos de alto costo, se tienen que pagar mes anticipado. Eso no lo está haciendo el gobierno, ¿cierto? Con eso hay una alta deuda en este momento y por eso los problemas también para entregar medicamentos a pacientes con enfermedades raras. Sí, hay atraso en algunos meses. El Ministerio de Salud emitió un comunicado este fin de semana diciendo que se habían pagado 1,6 billones. Tiene razón, pero eso es un mes apenas. El mercado institucional de medicamentos en Colombia supera los 20 billones de pesos anuales. Entonces, así está la situación, es lo que explica Alejandro Gaviria. Le pidieron que un poco de no tener apasionamiento, pero él tiene apasionamiento porque él hizo parte de uno de los gobiernos, y hoy hay, más allá de cualquier intención técnica, hay una intención política. Estamos en las noticias, en Putumayo al día. Panorama Regional, en Putumayo al día. Vamos a pasar a otro tema, y es la situación de los bomberos en Colombia.
Lourdes Peña, la capitán Lourdes Peña, es la directora de bomberos en el país. Ella se ha referido a la situación que están enfrentando una gran cantidad de municipios porque los bomberos no pueden trabajar o no han entrado a su actividad porque sencillamente no hay convenio con las alcaldías. Vamos a un caso específico, Puerto Asís. Se habla de que hay una propuesta, un plan de presupuesto por parte de los bomberos para este año, 2025. El municipio tiene un presupuesto asignado y las diferencias van por al lado de los más de 100 millones, de la diferencia entre lo que el municipio puede dar y lo que el cuerpo de bomberos pretende ejecutar. ¿Allí estaría la diferencia? No lo sabemos porque no nos lo han querido decir, no nos lo han explicado. Pero ¿qué dice la directora de bomberos, Lourdes Peña, la capitana, sobre el tema? Bomberos deben atender las emergencias por el solo hecho de ser bomberos, sin siquiera darse el trabajo de tener la consideración y análisis de qué necesitan los bomberos para la prestación del servicio público esencial, ¿sí? Que la ley 1575 le atribuye a los alcaldes como responsable de las emergencias. No es un capricho. Los bomberos, para poder atender las emergencias, las diferentes emergencias que nos abroga la ley, como atención de incendios, igualmente incidentes con materiales peligrosos. Cuando hablo de incendio hablo en todas sus modalidades, ¿no? Y igualmente rescate en todas sus modalidades. Para cada uno de esos tipos de emergencias se necesita un equipo. Para el incendio estructural o este tipo de edificaciones, cualquier tipo de edificación, el equipo chaquetón, pantalón, botas, cascos, monja o pasamontaña, como lo conocen muy comúnmente, guantes, y el equipo de aire, que también es la vida del bombero, ese tanque que ustedes le ven a los bomberos cuando entran a una emergencia. Eso tiene un costo aproximado de 50 a 60 millones de pesos por cada bombero. ¿50 millones? 50 a 60 millones de pesos. Uy. Dependiendo del valor del equipo de aire, porque hoy hay un equipo de aire de alta tecnología que tiene un costo aproximado de 80 a 100 millones de pesos. ¿Quién lo tiene en Colombia? Bueno, capitana, perdón que la interrumpa. Usted está diciendo algo muy importante y es que, claro, nosotros siempre nos hemos quedado con el bombero como el que atiende solamente el incendio, pero usted está diciendo algo muy importante que es el rescate. También. Que, siempre que hay una emergencia, un terremoto, estamos viendo al cuerpo de bomberos siempre presente ahí. Entonces, ¿por qué esa indiferencia frente a esa labor tan abnegada que cumplen los bomberos? Los bomberos se volvieron famosos en el mundo después del 11 de septiembre, cuando efectivamente fueron los héroes que salvaron a muchos de los que quedaron bajo los escombros de las Torres Gemelas. Y que murieron en la causa. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué en Colombia somos tan indiferentes con los bomberos y los miramos como ciudadanos de segunda clase? Así es, como ciudadanos de quinta categoría, ¿sí? Y que no nos interesa. Nosotros vamos porque ese corazón de bombero, esa misión de servir, nos lleva a derribar cualquier situación y vamos a atender a nuestra gente. Entonces, le estaba hablando del equipo ese que es muy costoso, ¿cierto? Pero también el equipo para atender incendios forestales también tiene un costo y es otro equipo. El de atender incidentes con materiales peligrosos también es otro equipo. Todos esos son costosos porque son importados. Pero la mayoría de los bomberos en Colombia, usted los ve atendiendo las emergencias con el uniforme de fatiga. El azulito. ¿Dónde está? Con este uniforme. Vamos a ver si lo podemos ahí ponchar. El teniente Valencia, quien es el subdirector misional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. Con este uniforme, mis queridos periodistas y todos los que están conectados, con este uniforme atienden la mayoría de los bomberos en Colombia atienden las diferentes emergencias. Miren que es un riesgo mucho más alto del riesgo de nuestra propia misión.
No tienen ningún elemento que le pueda proteger su vida. Sí, es ¿sí? que es Su increíble. vida. Capitana, yo desde que tengo uso de razón estoy, digamos que denunciando y viendo las denuncias que los bomberos a lo largo y ancho del país hacen porque nunca han estado bien financiados, ¿no? Alcaldes y gobernadores no es la primera vez que esto ocurre, por el contrario, como le digo, llevamos años denunciando esto. William le hacía la pregunta, ¿por qué existe, digamos, esa indiferencia hacia quienes en las emergencias todos llamamos, ¿no? Pero a la hora de financiar es otra cosa. Tengo entendido que los colombianos pagamos una sobretasa bomberil, pero ¿qué está pasando con los alcaldes y gobernadores? Porque no están pensando a lo mejor en que este cuerpo de bomberos que es tan importante para los colombianos, tan necesario en las emergencias y en todo, pues tenga una buena financiación. Así es. Le voy a indicar a leer, ¿sí? Que no es invento de la directora. Le voy a leer textualmente lo que contempla la ley 1575 en su artículo 3º. Dice, competencias del nivel nacional y territorial. El servicio público esencial se prestará con fundamento en los principios de subsidiariedad, coordinación y concurrencia en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 288 de la Constitución Nacional. Corresponde a la nación la adopción de políticas, la planeación, las regulaciones generales y la cofinanciación de la gestión integral de riesgo contra incendios, los preparativos y atención de incidentes con materiales peligrosos y atención de rescate en todas sus modalidades. Los departamentos ejercen funciones de coordinación, de complementariedad de la acción de los distritos y municipios, de intermediación de estos ante la nación para la prestación del servicio y de contribución a la financiación tendiente al fortalecimiento de los cuerpos de bomberos. Y vamos al segundo literal. Los entes territoriales deben garantizar la inclusión de políticas, estrategias, programas, proyectos para la cofinanciación. Prestemos atención. Y la cofinanciación, estamos hablando de los entes territoriales, y la cofinanciación para la gestión integral del riesgo contra incendios, rescates y materiales peligrosos en los instrumentos de planificación territorial e inversión pública. Es obligación de los distritos, con asiento en su respectiva jurisdicción, y de los municipios, la prestación del servicio público esencial a través de los cuerpos de bomberos oficiales, donde existan, o mediante la celebración de contratos y o convenios con los cuerpos de bomberos voluntarios. Está clarito, clarísimo, sí, responsabilidad territorial, está claro. Y para responder su pregunta, mi querida periodista, la sobretasa bomberil es una de las formas para poder atender las emergencias. Se crea mediante un acuerdo previa iniciativa de los alcaldes, pero como pudieron observar, dice la norma, la cofinanciación. Quiere decir esto, que los alcaldes deben, ¿sí?, cofinanciar con recursos de libre inversión, con recursos propios del municipio. Muchos, la mayoría, ¿sí?, manifiesta que ellos no tienen. Pero vemos que en las fiestas patronales hay cualquier cantidad de despliegue económico y gasto, ¿cierto? Pero en cambio para el carro de bomberos solo sirve para llevar la reina. Entonces creen ellos que es obligatorio, ¿sí? Que es obligatorio que el cuerpo de bomberos tenga que salir, porque ellos creen que se maneja solo, que el combustible no, que ellos caminan solos en el combustible, el aceite, el mantenimiento, igualmente el seguro contra todo riesgo, el SOAT, ¿sí? Hoy tenemos en Colombia bomberos que no han podido sacar sus máquinas, atender emergencias, porque no han tenido cómo pagar el SOAT ni el contra todo riesgo. Y el contra todo riesgo es vital tenerlo para esas máquinas en momento de su atención. Bueno, ahí estaba doña Lourdes Peña, capitana, directora de bomberos en Colombia. La actualidad informativa en Putumayo al Día.